¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en la huerta de Chloe, donde hoy vamos a ver tipos de sustratos para tus plantas y sus falsos sustitutos que andan dando vuelta por internet. Para que no te equivoques, no uses uno de estos y uses los correctos, los que a tu planta le va a hacer bien. Pero primero vamos a ver qué son los sustratos. Bueno, los sustratos son todos estos preparados que cuando vamos al vivero están apilados en bolsas y cada uno tiene una función. Todos tienen una distinta granulometría, o sea, todos vienen en un grano distinto, algunos más grandes, otros más chicos, como por ejemplo la arena, que la arena común, la arena que se usa para construcción, no es la misma que la arena de río, por ejemplo, que se usa en jardinería. El grano es mucho más grande y también así el humus de lombriz, el compost, bueno, muchos que ya vamos a ver. Pero básicamente son estos preparados que vamos a echar en la maceta con la que vamos a hacer el terrón, con lo que vamos a preparar una tierra rica para la semilla, para el plantín, para la planta. Y por lo general vienen en bolsas, en cantidades de volumen y sirven, que esto es lo importante, ¿para qué sirven? Sirven para armar un suelo ideal para que la planta tenga las condiciones de crecimiento óptimas. Y cuando me refiero a planta, me refiero a la planta desde su estado más primitivo, que es la semilla, desde su estado más primario, hasta ya una planta desarrollada e incluso que esté dando frutos. Y los sustratos lo que van a permitir es, en combinación, generar un suelo apto para la planta, apto incluso para el estado de crecimiento de la planta, porque a veces no es lo mismo tener un suelo para una germinación que un suelo para una planta que esté dando frutos o un frutal. ¿Y cuál es el poder? ¿Cuál es el punto clave de un sustrato? Bueno, en realidad la importancia no está en un solo sustrato, sino en las combinaciones que podemos hacer con estos. Porque en estas combinaciones vamos a lograr la humedad, el drenaje, la aireación y los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollarse de manera adecuada, para que pueda crecer sana y fuerte. Vamos a empezar con dos sustratos que lo que van a aportar es drenaje y aireación, que son dos condiciones que necesita tener un suelo para ser un suelo apto para la mayoría de las plantas, porque si hay mucha agua se puede llegar a pudrir o la semilla o morir la planta, se puede ahogar, digamos. Y también por otro lado necesitan algo de aire. Algo de aire se necesita porque muchos de los microorganismos, mucha de la vida que está en la capa superficial de la tierra necesita algo de aire para trabajar, para llevar adelante sus procesos. Así que es necesario aire y es necesario drenaje. Y estos dos sustratos que van a dar aire y drenaje son la perlita y la vermiculita. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por uno muy conocido que es la perlita. La perlita son estas bolitas blancas que tenemos acá, que son redondas, vienen en distinto tamaño de grano y lo que hacen es permitir drenar el agua y generar aireación. Permiten que el suelo no se llegue a compactar. Tienen un pH neutro, no lo van a acidificar y mucho menos alcalinizar al sustrato, a la tierra final. Y lo que permiten, que esto muy poco se sabe, es que cuando uno necesite hacer una muda de los brotes, estos se puedan desarmar fácilmente. Le dan más cuerpo al plantín y en comparación de su sustituto real, que ahora voy a mencionar, que es la vermiculita, estos permiten mucha más aireación. La perlita permite mucha más aireación. El siguiente es la vermiculita. La vermiculita es este sustrato que estamos viendo acá, que son como piedritas cuadradas, que es un sustituto posible de la perlita si no conseguís perlita o no tenés perlita. Y este también es un mineral, es de origen natural. Vale aclarar que al igual que la perlita, la vermiculita tiene un pH neutro, pero con el tiempo y bajo ciertas condiciones puede reaccionar con ciertas sustancias llamadas carbonatos y elevar ligeramente el pH del sustrato. También, a diferencia de la perlita, la vermiculita te va a mantener un poco más la humedad, va a retener un poco más la humedad, sí también va a drenar y va a airear, pero no va a airear tanto como la perlita. Sí te va a mantener, como decía recién, un poco más la humedad, así que si necesitas que el sustrato
para la semilla, para el plantín, para lo que sea, luego de regarlo necesite mantener un poco más la humedad, lo ideal es la vermiculita. Y les comento un detalle que yo lo he notado según mi experiencia. Si vos tenés en un terrón varios plantines y querés separarlos, bueno, la vermiculita también te va a permitir separar con facilidad estos plantines sin lastimar mucho las raíces, pero para esto la perlita es mucho mejor. Desarmás mucho más fácil el terrón con la perlita que con la vermiculita. La vermiculita te va a mantener un terrón más compacto y esto va a ser ideal para cuando tengas ya una planta crecida que la quieras pasar con el mínimo riesgo posible a tierra. Así que esta pequeña diferencia hay que tenerla en cuenta. Pero déjense de joder, hay un montón de arañas saltarinas por la cámara. Otra vez, che, dejad de joder ahí, basta. Ya te voy mencionando su sustituto falso, que en ocasiones he escuchado que reemplazan por esto a la vermiculita o a la perlita, y es el tergopol. Bueno, el tergopol es un producto sintético, es creado por el hombre. La perlita es un producto volcánico, es natural y no tiene nada que ver uno con el otro, más allá de que se parezcan visualmente. Después no cumple ninguno de los dos la misma función que las que cumple el otro. Uno sirve para la industria de varios tipos, pero no para la jardinería, y el otro sirve en particular para la jardinería y sé que se usa para otras cosas, pero bueno, eso no es uno de los temas del video. No es un tema del video también porque no recuerdo puntualmente para qué otras cosas se usa que no sea la jardinería. Y te voy a mencionar otro sustituto falso de la perlita o la vermiculita, que en realidad no es un sustituto falso, sino que es un sustrato que se va a tener que usar en algunas ocasiones con algunas plantas, con algunos plantines, con algunos sustratos en particular, no con todos, que es la arena. Porque la arena drena, cumple la función de drenaje como la hace la perlita y la vermiculita, pero drena mucho porque la arena es un elemento que rechaza el agua, es hidrofóbica, así que cuando tenga agua lo que va a hacer es repelerla, la va a mandar por fuera de su superficie, por decirlo de alguna manera, o sea, la va a repeler. Así que este elemento hay que tenerlo en cuenta nada más para algunos tipos de plantas como serían las cactáceas. No sirve para todo. No es un falso reemplazo, sino que es un reemplazo para otro tipo de plantas, que también sirve para drenar, pero drena en demasía, drena muchísimo más, rechaza muchísimo más el agua, y si le ponemos a una planta que necesita humedad en el sustrato de arena, lo que va a hacer, se va a secar el sustrato y chau planta. Está lleno de arañas salticidas. Y ahora vamos a ver los dos sustratos que se utilizan para que el suelo mantenga la humedad y que el suelo no se compacte y que las raíces no se asfixien y que la planta no se seque o que la semilla no se seque. Son la turba y la fibra de coco. Acá hay cierta diferencia en la calidad de cada uno y también hay una cuestión ecológica. Vamos a empezar por la turba, que quizás es la que tiene más controversia ecológicamente, porque se sacan de unos ecosistemas, de unas formaciones que se llaman turberas, que tardan muchísimo en crearse, y bueno, si se destruye ese ecosistema se altera mucho de lo que es todo el entorno, de toda la vida que hay alrededor. Así que hay un tema con la turba a nivel ecológico, pero acá en particular, como tenemos turberas, nos sale más barata que la fibra de coco, que viene del exterior, que es importada, y por lo tanto acá en Argentina es mucho más cara. Entonces por eso algunos preferimos usar turba en vez de fibra de coco. Si bien la turba es buena para retener la humedad, retiene bastante la humedad, la retiene de una forma muy homogénea, bueno, se seca con cierta rapidez. Obviamente por su función va a mantener la humedad mucho más que los otros sustratos que estoy mencionando, mucho más que la vermiculita, por ejemplo, pero se seca con más rapidez, un poco más pronto que lo que es la fibra de coco. Mucho más de la turba no hay para decir. Hay que tener en cuenta algunas presentaciones. A mí en lo particular me han venido presentaciones muy compactas. Es como un musgo y bueno, muchas veces me han venido
presentaciones muy compactas, ya secas y como en cúmulos, lo que hace que si yo la dejo, no la mezclo bien con el sustrato y me queda alguna de estas partes compactas por encima, va a tapar la semilla, va a tapar el brote, le va a impedir al brote surgir, emerger. Así que eso a tenerlo en cuenta. Yo siempre la trato de mezclar bien para que no quede arriba turba. La turba en sí tiene que estar bien mezclada por el sustrato, tiene que concentrarse más que nada de la parte media para abajo, para que en esta parte donde se va a concentrar la humedad también las raíces tiendan a desplazarse, tiendan a extenderse. Pero en sí, la turba, la única ventaja, por lo menos acá en Argentina, que tenemos con la turba es el precio. Porque después también se descompone más rápidamente, se vuelve materia orgánica mucho más rápidamente que la fibra de coco. Y si estoy diciendo que se descompone más rápidamente que la fibra de coco, también su función se va a ir perdiendo más rápido. Otra cosa que tiene la turba, que es muy característica de la turba y es un motivo por el cual se utiliza mucho, es que te va a acidificar el sustrato final. ¿Por qué? Porque, bueno, la turba tiene un pH ácido, tiene un pH de alrededor 5,5. Entonces es ideal para plantas acidófilas o para hortalizas o para plantas de la huerta que necesitan solo ácido, como por ejemplo los tomates. Y algunas plantas que, como por ejemplo las hortensias, necesitan solo bien ácidos. Bueno, para ese tipo de plantas es ideal la turba. Pero la fibra de coco, por otro lado, además de ser más ecológica, se desintegra, se degrada mucho más lentamente, entonces va a estar cumpliendo su función y además no se seca tan rápido, por lo tanto te va a dar una garantía un tiempo más de que el sustrato va a estar húmedo. Y lo mismo con la fibra de coco, vas a tener que mezclar bien y que siempre esté de la parte media para abajo para que las raíces se extiendan, para que las raíces vayan buscando el agua y puedan ir yendo cada vez a los niveles más bajos y así de esta forma van a poder tener acceso a mayor cantidad de nutrientes. Entonces, como ya mencioné, la turba y la fibra de coco van a mantener la humedad, pero en internet cuidado que vamos a encontrar sustitutos muy peligrosos para el suelo, para la vida y para la salud del suelo. El primero de estos falsos y peligrosos sustitutos de sustrato son las esponjas de plástico. Esas esponjas de cocina, bueno, en internet vas a encontrar un nefasto video que asegura que rompiendo pedacitos de esponja de plástico y poniéndolo, enterrándolos en el sustrato, en tu maceta, va a hacer que las raíces de la planta vayan a buscar el agua que les falta ahí. Pero bueno, desde ya te digo que esto es falso y además con esos plásticos vas a estar contaminando el suelo de tu maceta, vas a estar contaminando tu planta, vas a estar contaminando la naturaleza. Y si es algo de tu huerta donde pones estas esponjas de plástico, vas a estar contaminándote a vos, porque ese plástico va a pasar al fruto o a la hoja que vos vayas a comer y a la larga te vas a ir contaminando de a poco, te vas a ir matando de a poco. Y ya sabemos que plásticos en nuestro organismo es igual a cáncer, así que desestimá ese video, ni lo vayas a ver, y si ves alguno otro similar en internet también desestímalo. Este es un peligroso falso sustituto de la turba o la fibra de coco. Y el otro falso sustituto son los pañales. Se dice que se está estudiando en agricultura creo de supervivencia, de usar pañales para que estos retengan el agua, la humedad del suelo, porque bueno, los pañales tienen una sustancia que retiene, como sabemos, retiene la humedad. Bueno, esto es cierto, pero lo que no se dice es que esa sustancia con el tiempo se va a ir degradando y lo que se va generando en el suelo básicamente es sal. O sea, sabemos que la sal lo que hace es matar la vida. Donde hay sal hay prácticamente nula vida. Así que lo que se va a estar haciendo si enterramos pañales es pan para hoy y hambre para mañana, porque quizás la humedad va a servirle a la planta que actualmente se está aprovechando de ese pañal, pero a la larga el suelo se va a ir volviendo cada vez más salino y no va a haber microbiología, no va a haber nada que pueda hacer que algo crezca
sobre esa superficie. Así que cuidado con este falso sustituto. Y vamos a ver ahora los últimos dos, si bien hay algunos más como la leca, o también podemos agregar micorrizas, que es un aditivo que le podemos dar al suelo, o los microorganismos nativos. Bueno, hay varias cosas que le podemos agregar al suelo, pero vamos a ver estos últimos dos de momento. Y estos son el humus y el compost. ¿Sigue habiendo arañitas? Están trepándose todas en la cámara. Bueno, cabe destacar que la diferencia entre los dos a nivel químico, a nivel de nutrientes, no es mucha, pero su diferencia más bien radica en su textura, en su presentación y también en su origen, porque el humus viene de las lombrices, porque es humus de lombriz, es, digamos, producto de la alimentación de las lombrices, para decirlo de una forma muy breve. Este humus de lombriz es particularmente el humus de lombriz que se logra a través de la lombriz colorada o la lombriz californiana, que se logra mucho más rápido que lo que es el compost. El compost, por otro lado, su origen está en los microorganismos, en los hongos, en las bacterias que hay en el suelo. Puede haber lombrices o no, pero el producto del compost es un producto que se logra, digamos, más a nivel micro que a nivel macro, como sería en el caso de una lombriz, y lleva más tiempo. Hay que también tener otros cuidados. Se necesitan también a veces pilas grandes de compost para que este empiece a funcionar de manera óptima. En cambio, nosotros, si queremos hacer humus de lombriz con una pequeña lombricompostera, ya es suficiente. A diferencia de los otros 4 elementos que vimos anteriormente, el humus de lombriz y el compost lo puedes hacer tranquilamente en tu casa. Si bien tiene su maña, tiene sus vueltas para que se logre de una manera adecuada, no es difícil, todo el mundo lo puede hacer, y además vas a estar ayudando a reducir los residuos, por lo menos los orgánicos. Si bien decía recién que a nivel de nutrientes no había mucha diferencia entre el humus de lombriz y el compost, vale aclarar que esto depende mucho de lo que se eche en la composta o en la lombricompostera. Voy a dar un ejemplo genérico como para que esto se entienda fácilmente. Si en la lombricompostera o en la compostera echamos mucha cáscara de banana o mucha banana en sí, lo que vamos a tener al final es un compost o un humus de lombriz muy rico en potasio. Un punto crítico para mí a la hora de elegir humus de lombriz o compost es la mezcla en sí. El humus de lombriz van a ver que siempre es homogéneo, es más parejo, es siempre la misma granulometría, es el mismo tamaño de grano y de ahí no sale. O sea, vamos a tener prácticamente una mezcla homogénea. En cambio, el compost es más heterogéneo. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver distintos elementos en el compost. Vamos a poder llegar a encontrar terrones más grandes, terrones más chicos, algo de materia que no terminó de madurar. Vamos a poder llegar a encontrar incluso hasta materiales indeseables que no son orgánicos, que no pertenecen en sí al proceso del compost, como un clavo, un vidrio. Bueno, y eso es importante a la hora de comprar. Si lo haces en tu casa, eso depende mucho del cuidado que vos tengas al hacer humus de lombriz o al cuidado que tengas al hacer el compost. Pero si lo compras, esto hay que tenerlo en cuenta principalmente con los compost. Los humus de lombriz, como ya decía, son más parejos. Y ahora vamos a ver estos falsos sustitutos que vamos a encontrar en internet para que la planta crezca sana y fuerte. Uno de ellos es la Coca-Cola. La Coca-Cola es peligrosísima porque tiene un pH que, si no recuerdo, anda entre 2 y 3, pero es un pH muy ácido y eso mata las plantas, mata la vida incluso. No se favorece la tierra de eso. Imagínense que si ustedes dejan, esto por ahí lo sabrán muchos, pero si dejan una muela en Coca-Cola durante una semana, después la muela se disuelve, se degrada de lo ácida que es la Coca-Cola. Y por algo los nutricionistas dicen que no es una bebida sana, así que si no es sana para vos, menos lo va a ser para una planta que es un organismo en cierta forma un poco más sencillo y con menos complejidad que nuestro cuerpo, en apariencia por lo menos, ¿no? Y el otro son los clavos. Los clavos oxidados, los clavos cuando se oxidan, este hierro que supuestamente liberan en la tierra,
que favorece para evitar la clorosis y otras cosas más que te dicen en internet. Bueno, esto no es así, esto es falso. Si quieren pueden ver algunos de los videos de nuestros colegas que son prácticamente huerteros científicos, nuestras colegas de la Tanina, que ellos te van a explicar bien por qué esto de los clavos no es cierto. Y vamos a un bonus track, la tierra de nuestro jardín, la tierra que encontramos en nuestro patio. Esto es muy relativo, puede ser ideal para que te crezca la planta o no, pero vale decir que si bien puede tener microbiología, quizás no tenga las condiciones ideales para la planta que vos estás sembrando, para la planta que vos vas a plantar. También puede haber muchas semillas que le van a quitar esa energía al suelo y la van a utilizar para crecer ellas y van a competir con la planta que vos depositaste en esta tierra. Entonces, estos fueron los 6 sustratos que tenés que utilizar para que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Y también sus falsos sustitutos. No los uses, tenerlos en cuenta, siempre utiliza lo que es natural, lo que es ecológico, lo que le va a hacer bien al suelo, a tu planta y a vos. Si te gustó el video, como siempre te pido un like, te pido que comentes, dejes un comentario a ver si tenés algo más que aportar, si tenés algo más que sumar para todos los que vieron este video, que podamos en conjunto enriquecer el conocimiento. Y antes que te vayas, te voy a pedir algo. Porque ustedes saben que estos videos son gratuitos, ustedes solo se tienen que suscribir, que es gratuito, y ya tienen un montón de información que les va a ayudar para su huerta o para su jardín. Y la única forma en la que ustedes pueden ayudarnos a crecer es dando su like. Así que si te gustó el video, dale un like. Escribiendo, dejando los comentarios, que eso el algoritmo lo ve y hace que nuestros videos se muestren más. Y también, bueno, si no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete porque acá me dice YouTube que casi el 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos. Y a nosotros nos ayuda un montón. Para vos es solo un clic, ahora agarrá el mouse o en tu celular, apretá la pantalla, el botón de suscribirse y listo, ya está. Y nos estás ayudando un montón, nos estás haciendo sentir que nos estás dando gracias de esa forma por todo el contenido que nosotros te estamos dando. Y para nosotros es un reconocimiento de todo el trabajo, de las horas, de la energía que le ponemos a hacer estos videos que tanto nos gusta acercarle a ustedes. De momento eso es todo por hoy y nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta luego.